Convocamos a Carolina de la Fuente, licenciada en Psicología, logoterapeuta, especialidad en las causas y consecuencias del aborto, coautora del libro Ser Mujer, Aborto, Saber y Decidir. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por permitirme estar hoy acá. Soy psicóloga. Desde hace años acompaño a mujeres que han pasado por la experiencia del aborto. Me he formado en el estudio de las causas y las consecuencias del aborto con una discípula del doctor Philippe Ney en Francia. Ney es un médico, pediatra, psiquiatra canadiense que se dedicó durante más de 20 años al estudio e investigación de temas relacionados con el aborto. El aborto niega una verdad, niega una realidad. El aborto niega la existencia de un hijo y como toda verdad, cuanto más intentemos negarla, con más fuerza tratará de imponerse. La existencia de ese hijo en el cuerpo y en el inconsciente de la madre deja una huella, una marca durante el embarazo. Y es ese registro biológico y emocional el que se va a encargar, en el caso de producirse un aborto, de sacar a la luz esa verdad en algún momento de la vida y a través de variados síntomas. El aborto va a dejar consecuencias siempre, independientemente de las creencias de la mujer, del convencimiento de su decisión o del contexto legal en el que se realice. Hoy ante ustedes me propongo mostrarles la raíz biológica de las consecuencias del aborto. Y para ello voy a desarrollar 3 puntos: el vínculo emocional madre-hijo, los mecanismos de defensa que intervienen en el registro de este vínculo y las consecuencias psicológicas del aborto. Vamos al primero, el vínculo emocional. Veamos de qué manera el hijo deja esta huella, este registro de su existencia en la mujer. Desde el momento de la concepción se dispara, sin la participación consciente de la mujer, el proceso de embarazo, en el que madre e hijo se involucran desde lo biológico recíprocamente. El cuerpo de la mujer reconoce inmediatamente la llegada del hijo y se prepara para recibirlo. Lo anida y sujeta a través de la placenta. Lo alimenta, le pasa oxígeno a través del cordón umbilical. Y entre ambos se da un continuo intercambio a nivel hormonal y a nivel de la sangre. Por tratarse el embarazo de un proceso psicofísico, todo lo que ocurre a nivel biológico tiene un correlato emocional. Es decir, al compás de estos cambios físicos, se va entretejiendo a nivel inconsciente entre madre e hijo un vínculo, una conexión, un lazo emocional único. Para cuando la mujer se entera que está embarazada, este dar y recibir ininterrumpido ya lleva al menos 15 días desarrollándose. Más allá del deseo de la mujer, más allá de la manera en que haya sido concebido o del estado de salud de ese hijo, este vínculo existe siempre y actúa como una barrera natural que protege al hijo de cualquier daño que pueda sufrir por parte de su madre y por tanto está al servicio de la conservación de la especie. Para abortar, y aquí entra el segundo punto, la mujer necesita poder vencer esta barrera natural mediante mecanismos de defensa. Estos mecanismos son la deshumanización, la negación y la racionalización. Los mecanismos de defensa se disparan inconscientemente ante una amenaza, en este caso ante la crisis de un embarazo no deseado. Para poder abortar, la mujer necesita poder desconectarse emocionalmente de ese vínculo que tiene con su hijo, negar que se trate de un hijo y deshumanizarlo, es decir, cosificarlo, verlo como coágulos, como un conjunto de células, de tejidos, porque si no, no podría abortar. Cuando una mujer afirma que quiere abortar, está dividida interiormente. Por un lado, desde lo racional, puede afirmar que no lo quiere tener, no viéndolo como un hijo. Pero por otro lado,
debemos saber que desde lo inconsciente, desde lo instintivo, desde lo corporal, está involucrada efectivamente con el desarrollo de ese hijo, aunque ella no lo sepa. Ninguna mujer desea realmente abortar. El aborto atenta contra su propia naturaleza, contra sus instintos más profundos. Las consecuencias del aborto, que es el tercer punto, tienen que ver con la respuesta instintiva de la mujer ante la realidad del aborto, es decir, ante la muerte traumática de su hijo. Vamos a identificar 6 consecuencias. 3 de ellas tienen que ver con la ruptura del vínculo y las otras 3 con el carácter traumático del aborto. Porque hubo muerte, hay dolor. Y esa es la primera consecuencia, el dolor. El dolor es la respuesta instintiva ante la muerte de ese hijo, en este caso. El dolor por la muerte de un hijo es muy difícil de elaborar, ya que para poder llorar a ese hijo, que sería la forma más sana de elaborarlo, la mujer tiene primero que poder verlo como un hijo, es decir, rehumanizarlo. Y esto les aseguro que es muy doloroso. Es desgarrador el momento en que la mujer toma conciencia de que eso que se sacó es un hijo. Cuando este duelo no se elabora, pueden aparecer distintos síntomas sin que pueda asociarlo al aborto. Síntomas de depresión, apatía, cansancio, desgano, insomnio, tristeza, ganas de llorar. O bien a través pueden aparecer síntomas que tienen que ver con dolores físicos de distintos tipos, de cabeza, de estómago, menstruales, a través de una depresión subclínica. Segundo, el segundo síntoma, la segunda consecuencia, porque la muerte de su hijo fue provocada por ella misma. Porque la muerte de su hijo fue provocada por ella misma, hay culpa. Dijimos, hay dolor necesariamente. Porque la muerte de su hijo fue provocada por ella misma y culpa. Y esta es la segunda consecuencia. En el caso del aborto, la culpa es la conciencia intuitiva de haber atentado contra un individuo de la misma especie y por tanto tiene una raíz biológica. Y esto quiere decir que se va a despertar siempre. En el caso de no ser elaborada, puede irrumpir patológicamente y manifestarse de distintas maneras. A través de comportamientos autodestructivos, puede haber tendencia al consumo de droga, de alcohol, nuevos abortos y en casos más graves intentos de suicidio. Y si no, también la culpa puede manifestarse a través de una baja autoestima o por el contrario con una elevada autoestima desde la omnipotencia. Porque una parte de ella va a querer recuperar eso que perdió, hay ira. Ira es la tercera consecuencia. La ira es la respuesta instintiva y se activa siempre ante una pérdida. La ira nos da energía necesaria para recuperar aquello que perdimos, sin distinguir si esa pérdida es temporal o permanente. Cuando el duelo no es elaborado, la ira se instala y se transforma en irritabilidad, bronca y enojo, y suele descargarse a través de episodios de rabia hacia situaciones o personas que nada tienen que ver con su verdadero origen. Los 3 síntomas siguientes tienen que ver con el carácter traumático del aborto. Porque esa muerte fue traumática, hay ansiedad. Y esta es la primera consecuencia. La ansiedad es un estado desagradable de temor que se da tanto a nivel emocional como físico. El trauma, en caso de no ser elaborado, se puede manifestar a través de distintos síntomas. Y aquí aparece el conocido síndrome posaborto, síndrome del aniversario, que se trata de la intensificación de los síntomas en 2 fechas particulares, la fecha en la que se produjo el aborto y la fecha en que podría haber nacido el hijo. Pueden aparecer síntomas obsesivos, donde a través de recuerdos y pensamientos recurrentes se le impone involuntariamente estos recuerdos y estos pensamientos recurrentes se le imponen involuntariamente a la mujer. Y son recuerdos que tienen que ver con la situación traumática del aborto. Pueden aparecer fobias de distintos tipos, a las agujas, a los espacios abiertos, a los espacios cerrados. Pueden aparecer comportamientos evitativos, donde necesitan evitar entrar en contacto con situaciones que les recuerde el aborto, embarazadas, bebés, médicos. Porque esa muerte fue abrupta,
se produce un desequilibrio a nivel del biorritmo, que es la segunda consecuencia, generando posibles trastornos en la alimentación, bulimia, anorexia, en la sexualidad, disminución de la libido, disfunciones sexuales y en el sueño. Porque la muerte fue violenta, hay una ruptura de los canales que nos permiten controlar la agresividad. Esta es la tercera consecuencia. Con el aborto se produce una descarga masiva de agresividad y esto rompe los canales naturales que nos permiten controlarla. Cuando esto sucede, la mujer tiene miedo de perder el control y tiene miedo de hacerse daño a ella misma o a los demás. Las consecuencias del aborto pueden manifestarse inmediatamente después del aborto o bien mantenerse apartadas de la conciencia y aparecer quizás muchos años más tarde, pero siempre están de un modo diferente en cada mujer. Y esto va a depender de las características de su personalidad y la fortaleza de su sistema defensivo, de la ayuda que pueda recibir para su elaboración y de las diferentes circunstancias de su vida. Por último, y para ir terminando, en mi experiencia, las mujeres que reciben ayuda a través de un acompañamiento, en un porcentaje alto logran conectarse con su interior, rehumanizar a sus hijos y pueden elegir libremente continuar con su embarazo. Y luego les parece impensable haberles querido quitar la vida. El Estado no puede ofrecer el aborto como una solución, y menos negar la realidad de la existencia de un hijo en cada embarazo. De lo contrario, en lugar de ayudarla a superar la crisis del embarazo no deseado, reforzará la deshumanización y la percepción del aborto como un atajo. En estos meses de debate, creo encontrar un punto en común entre quienes están a favor y quienes están en contra del proyecto. Y ese punto en común es una genuina preocupación por la mujer que se encuentra frente a un embarazo no deseado. Pero si toman verdadera conciencia del efecto y las consecuencias que produce el aborto en la mujer, se van a dar cuenta que con la propuesta del aborto no se le está ayudando en absoluto, sino todo lo contrario, se le está conduciendo y condicionando a una vida de mucho dolor. El registro de la existencia de ese hijo y de la muerte de ese hijo, tarde o temprano se impone, y para cuando la mujer tome conciencia de lo que hizo, no va a haber vuelta atrás, ese hijo ya no va a estar. Y cuando esto ocurra, me pregunto, el Estado, que supuestamente ofreciendo el aborto la quiso ayudar, ¿qué respuesta le va a dar a esta mujer? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, licenciada.